¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el audio anterior yo les comentaba algunos pensamientos acerca del sufrimiento y hoy quería detenerme en un texto de Santo Tomás de Aquino, de la Suma Teológica, en su tratado acerca de el mal. Inmediatamente cuando hablamos acerca del mal, en general, podemos diferenciar claramente dos grupos de males. El primer grupo es ciertamente el mayor mal que sufrimos y que provocamos también. Es un grupo formado por males cuyo origen es el libre albedrío humano. Las guerras, las hambrunas artificiales. Por ejemplo, recientemente leí un artículo que recordaba la hambruna artificial provocada por la Unión Soviética en Kazajstán, ¿no? Donde murieron entre 2 y 3 millones de personas. Es un genocidio del cual no se habla prácticamente nunca, ¿no? Y así, etcétera. Asesinatos, traiciones, fraudes, genocidios, la corrupción política, las mentiras, la manipulación, la represión en todas sus formas, la esclavitud, las adicciones, trata de personas, etcétera, ¿no? Es decir, es lo que se llama el mal moral. ¿Por qué lo llamamos moral? ¿No? Porque, repito, su raíz está en el libre albedrío del hombre. El segundo grupo de males está formado por males que podríamos llamar naturales, por fenómenos naturales, ¿no? Los tsunamis, las epidemias, no provocadas, sino también naturales, los terremotos, las sequías, las plagas, las inundaciones, y finalmente, lo más importante, ¿no? Las enfermedades y el más terrible de todos los males, ¿no? Que Tomás llama terribilissimum, la muerte física. Tomás se detuvo en este tema repetidas veces, en particular él, en su estancia en París, a partir del año 1265 hasta el 1272, redactó un texto que después fue publicado, titulado De Malo, ¿no? Es una de sus cuestiones disputadas que se llama De Malo, acerca del mal, ¿no? Y después él tiene un tratado, ya en la Suma Teológica, también acerca de el mal. Vamos a ubicarlo, si les parece, dentro del organismo de este texto tan importante, ¿no? Que es la Suma Teológica, ¿no? Es decir, cuanto más trata de la creación en general y cuando ha terminado de tratar de la creación, o sea, del ente creado, del universo, él desarrolla este pensamiento mediante lo primero que percibimos del ente creado, del universo, que es la multiplicidad y la unidad. Es decir, nosotros apenas abrimos los ojos, ¿no? Diariamente, y también en el sentido evolutivo, los niños, los bebés, cuando van creciendo en experiencia, percibimos que las cosas son a la vez una y múltiple, ¿no? Y entonces el filósofo se pregunta ya desde la antigüedad si las cosas en definitiva son una o muchas. Hay quienes han afirmado que hay un solo ser, porque el ser es, y listo, lisa y llanamente. Sí, ya en la antigüedad y en la edad moderna también hay quienes lo han dicho. Y la diversidad que nosotros percibimos es más bien ilusoria o secundaria, son fenómenos de una única sustancia universal, ¿no? Del ser. El ser es, decía Parménides, ¿no? Bien. Pero por otro lado, la multiplicidad es como que impacta en nuestros sentidos y no podemos negarla, ¿no? ¿Cuál es la solidez de esta multiplicidad? Acerca del hombre, por ejemplo, nosotros hablamos de el hombre, ¿no? El hombre es racional, el hombre es libre, el hombre es social. Ahora, cuando decimos el hombre, ¿dónde está Pedro, Mariana, no sé, Juan? ¿Qué son estos individuos? ¿Son el hombre? De repente, parecería que hay un solo hombre
como que está distribuido en millones de individuos, pero que los individuos no son sino fenómenos de esta única humanidad. Pero de repente podemos tener la sensación contraria, saber que existen realidades particulares que no están vinculadas por ninguna naturaleza común y que por mera comodidad, en fin, porque tenemos que comunicarnos de alguna manera, señalamos a estas realidades particulares como hombre, con un término, como decían los nominalistas, ¿no? Flatus vocis, ¿no? Es simplemente un sonido, la palabra hombre, que no designa ninguna naturaleza. Tomás estudia este tema interesantísimo. Bien, entonces, cuando luego de terminar este estudio, ¿no? Lo que él llama la diversidad en general, dice, bueno, ahora voy a estudiar la diversidad del universo en particular. Y lo primero que resalta, después de esta primera percepción de la unidad y multiplicidad del universo, es el bien y el mal, ¿no? Esto es como estamos en este campo, en este nivel de distinciones primarias, que siendo primarias no son para nada fáciles ni superficiales, son cosas fundamentales, ¿no? Esto es bueno y esto es malo, ¿no? Esto desde la más tierna infancia lo aprendimos y lo seguimos repitiendo, ¿no? En pequeñas cosas, medianas y grandes, ¿no? Si en forma habitual, permanente, decimos que esto es bueno y esto es malo, ¿no? Y no hay ninguna cultura, ninguna lengua, ninguna época donde no haya existido la idea del bonum, que llama Tomás, y del malum, ¿no? Del mal, ¿no? Entonces, lo primero que percibimos es el ser, y opuesto al ser, el no ser. Inmediatamente después percibimos la multiplicidad y la unidad del ser. Inmediatamente después percibimos la bondad, la positividad, la validez, la luminosidad del ser, opuesto a lo malo. Entonces surge en nuestra mente, a partir de nuestra experiencia, estas primeras ideas que después son reforzadas obviamente por las tradiciones religiosas. En nuestra tradición, ¿no?, judeo-cristiana, te recuerdan el libro del Génesis, el primer capítulo, ¿no?, después que Dios ha creado, en fin, un proceso de la creación, y vio Dios que era bueno. Capítulo 1, versículo 10. Versículo 12. Y vio Dios que era bueno, repite, después de la creación de las cosas, ¿no? Segundo, tercer día. Versículo 18. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25. Y vio Dios que era bueno. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era muy bueno, ¿no? Una traducción, texto de hebreo, ¿no? Era bueno en gran manera, ¿no? It was very good en inglés, ¿no? Viesmach harashó, dicen en el palio eslavo, ¿no? Nosotros, en primer lugar, afirmamos la realidad de las cosas, y después la positividad, que son dos afirmaciones distintas. Una cosa es afirmar que algo existe y otra es afirmar que algo es positivo. En este texto, repito, es el primer capítulo de toda la Biblia, ¿no? Es como la apertura, ¿no?, de todo el texto bíblico, que es enorme. Dios aprueba, celebra, festeja su creación, ¿no? Dice Piper en un libro titulado Acerca de la fiesta, es el origen de toda celebración. El origen de toda celebración es y vio Dios que era bueno, ¿no? Es decir, hay una fiesta primordial, primitiva, ¿no? La bondad de la creación. Entonces aquí la escritura un poco nos transmite esta idea teológica en un lenguaje antropomórfico, quiere decir en forma humana, y nos describe a Dios a semejanza de un artesano que ha planeado, ha realizado su obra, y luego de realizarla se distancia
la observa, la aprueba. Hasta él mismo parece como entusiasmado, casi asombrado por el resultado obtenido. Hay como una especie de alegría en el corazón divino al ver el fruto de sus manos, ¿no? Y esta expresión, muy bueno, la encontramos, repito, en todas las lenguas de la humanidad, ¿no? Pensemos, por otro lado, que el texto del Génesis fue redactado en la época de Moisés, ¿no? Que era una época no muy distinta de la nuestra. O sea, todos los males que nosotros señalamos, que tienen origen, ya sea en el libre albedrío o en la imperfección de la naturaleza, ya existían, ¿no? La esclavitud, la violencia, la idolatría, las guerras, las plagas, ¿no? Sin embargo, Moisés no se detiene en esta realidad empírica que lo observa y de la cual es protagonista, sino que se traslada mentalmente al inicio, al principio, ¿no? A una época que no era perfecta, porque solo Dios es perfecto, pero sustancialmente buena. Si nos representamos el texto del Génesis, por ejemplo, como una obra teatral, ¿no? Porque puede ser que en la mente del escritor sagrado este texto haya sido planeado como una forma teatral, o mejor dicho, litúrgica, ¿no? Como un auto sacramental que realizaban en la Edad Media, ¿no? Dividido en escenas. Inicialmente, lo que llamamos el mal no aparece en la primera escena. O sea, la primera escena, el primer acto, ¿no? Cuando se abre el telón, el mal está ausente, ¿no? Aún más, en el libro de los Proverbios se lee, y es asombroso lo que dice: mis delicias, dice el Señor, es estar con los hijos de los hombres. Mi delicia, mi deleite, mi alegría, ¿no? Mi solaz, traducen algunos, Proverbio 8:31. Es estar con ustedes, ¿no? Entonces está como en estructura originaria, también que nosotros observamos en la gran literatura y aún más en Hollywood, ¿no? O sea, el mayor productor de cine y televisión del mundo, consciente o inconscientemente sigue la estructura del libro del Génesis. O sea, al inicio todo está bien, y Dios crea bueno, luego surge el conflicto, ¿no? Así como decimos en lenguaje popular, el diablo mete la cola. Luego hay una lucha, ¿no? Y luego el desenlace, la victoria de la luz, ¿no? Como el retorno a la armonía general, ¿no? Es decir, un poco la estructura de la parábola del hijo pródigo es la estructura de muchos acontecimientos de nuestra propia historia personal. O sea, si uno reflexiona acerca de su propia vida, se hace un examen de conciencia o escribe, si quieren, una autobiografía, cosa que mucha gente hace y me parece muy bien. No necesariamente para publicarla, sino para conocerse a uno mismo, ¿no? Si va a encontrar que en muchos acontecimientos se repite la estructura fundamental, ¿no? Este camino del héroe que llaman hoy, ¿no? Este argumento fundamental, este guión de guiones, ¿no? Este argumento de argumentos, que es siempre auténtico, siempre actual, inevitable, ¿no? Humano, también emocionante, porque vale la pena vivir y transitar el camino del héroe, ¿no? Si nos involucramos en este proceso de el bien en su lucha con el mal, con la esperanza del triunfo del bien, ¿no? Bueno, entonces, un poco así como una visión general, un pantallazo, si quieren, ¿no? Entonces, yendo ya más en concreto al texto de Tomás, él, en primer lugar, se pregunta si el mal tiene una naturaleza determinada, ¿no? Claro, no hay duda de que el mal existe. Es decir, sería necio, hasta casi rayano en la locura, digo, pienso yo, ¿no? En la demencia, negar la existencia del mal, ¿no? Su existencia, su realidad no es una ilusión, no es una sensación, ¿no? Ahora, claro, Tomás se pregunta, ¿qué tipo de existencia posee el mal? Entonces Tomás nos sorprende con una afirmación difícil de entender.
El mal, dice él, es una existencia sin naturaleza. Y esto es raro porque todas las cosas que existen tienen una naturaleza. Si existe, tiene naturaleza. La planta, el animal, el mineral, el hombre, todas estas cosas son algo, y algo determinado. Pertenecen a una especie que a su vez pertenece a un género, que a su vez pertenece a un reino, por ejemplo el reino mineral. Es decir, son algo, tienen una naturaleza, son cosas. En cambio el mal existe pero no tiene naturaleza. Entonces aquí estamos frente a una realidad del todo particular, ¿no? En cierto sentido, el mal está pero no es, porque el ser propiamente no se predica del mal, ¿no? Nosotros tenemos un privilegio como españoles, ¿no? El verbo estar, que no existe, no está, valga la redundancia, en otras lenguas. En latín, por ejemplo, cuando Tomás habla de esto, él dice invenitur, se encuentra en las cosas. El mar en inglés, por ejemplo, no está el verbo estar, ¿no? Acerca de esto, Julián Marías tiene unas reflexiones, ¿no? Que es un autor que vale la pena escuchar, muy bueno, ¿no? El filósofo español Julián Marías, es decir, habla del estar, ¿no? Como distinto del ser. Bien. En latín se dice ser en o encontrarse. Bien, entonces Tomás dice, el mal tiene existencia, pero no tiene naturaleza. Bien, entonces vamos a tratar de reflexionar un poco acerca de esto, ¿no? Claro, porque lo que nosotros llamamos mal, lo conocemos y lo percibimos a partir de su contrario, es decir, del bien. Por ejemplo, la ceguera, ¿no? Es un ejemplo, me parece muy válido. La ceguera no es otra cosa que la privación de la vista. O sea, la ceguera es lo opuesto a la vista. Pero opuesto no en el sentido como lo negro es opuesto a lo blanco, ¿no? O lo frío es opuesto a lo cálido, sino opuesto en el sentido de privación. El mar es privación del bien conveniente, ¿no? Claro, ¿por qué? Bueno, porque obviamente ver es algo bueno. Ver es algo bueno. ¿Y por qué es bueno? Bueno, es bueno porque corresponde a mi ser, a mi naturaleza. Es decir, es bueno para mí, para la piedra no, porque la piedra en su naturaleza no está en la capacidad, el don, ¿no? La facultad de ver, ¿no? Nosotros estamos dotados de ojos y por naturaleza vemos, ¿no? En cambio, una planta no ve, pero sí se nutre, ¿no? Siempre volvemos, fíjense, a menos en el pensamiento de Tomás, que en definitiva, creo yo, es fiel al Evangelio, ¿no? Siempre volvemos a la naturaleza, siempre volvemos al Génesis, como principio de discernimiento, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir no puedo decir que mal, yo no pueda volar como las águilas, ¿no? O sea, nadie de nosotros se siente fracasado por no poder nadar como las ballenas, ¿no? No es una frustración, pero no poder caminar sí es una frustración. ¿Y por qué? Bueno, porque en mi naturaleza está el caminar, no está ni el volar ni el ser anfibio, ¿no? ¿Sí? En definitiva, lo bueno es aquello que le conviene a cada ser su propia naturaleza. Por eso, la persona que está inmovilizada, paralizada, sin poder caminar, sufre, pero no sufre si no puede saltar como un canguro, ¿no? Si las cosas que nos hacen sufrir porque son privaciones de bienes convenientes a nosotros, para nosotros, ¿no? La parálisis, la ceguera. Ahora bien, la parálisis existe, es, ¿no? Lisa y llanamente, la ceguera existe, sí, pero es una existencia del todo particular. O sea, Tomás acá nos está señalando que no podemos hablar del mal como quien habla de algo,
sino que la existencia del mal requiere una consideración especial, distinta, porque su existencia es privativa, negativa. O sea, dicho de otro modo, la ausencia de algo nos hace sufrir. Y este sufrimiento es real porque esa ausencia es real, pero es una ausencia. Volviendo un poco al texto del Génesis, está el relato de la creación de la mujer. Me quiero detener en esto para desarrollar un poco más la idea del mal, ¿no? O sea, la primera aparición del mal en el universo no es el pecado original, sino la soledad del hombre. O sea, hay un mal anterior al pecado. De hecho, en el libro del Génesis, capítulo 2, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Non est bonum, traduce San Jerónimo, ¿no? Bien, la Vulgata. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, es malo. Si no es bueno, es malo, ¿no? Es decir, estamos frente a un mal que no tiene origen en el libre albedrío, ni tampoco tiene origen en la naturaleza definitiva de las cosas, sino que tiene origen en este relato donde Dios va creando las cosas mediante un proceso, ¿no? Es decir, este mal, que es la soledad, no es moral, tampoco es físico, sino natural. El varón sin la mujer está incompleto, inacabado, ¿no? Es interesante esta parte del relato porque, de nuevo, en forma antropomórfica, ¿no? Siempre estamos en este ámbito, ¿no? De lo humano, ¿no? O sea, son verdades divinas expresadas en forma humana. Es decir, el Señor interrumpe el proceso de la creación luego de crear al hombre. A primera vista ya estaba todo terminado, lo acabamos de leer, ¿no? Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces Dios se muestra satisfecho. Pero esta satisfacción no es plena porque Él percibe que Adán no está completo. Es un texto precioso, el texto de la creación de la mujer. No nos vamos a detener demasiado en esto, ¿no? Dios le presenta a Adán otros seres y ninguno de ellos lo satisface, ¿no? Es decir, de nuevo, la soledad, ¿qué es? La soledad no es esto o aquello, sino que es la ausencia, o sea, la carencia, como todo mal, la privación de un bien propio y específico de la persona humana. ¿Por qué? La soledad, como se le atribuye a Aristóteles, ¿no? Una frase, dice, la soledad es para los dioses o para las bestias, pero no para el hombre, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, la soledad es la privación de un bien propio que es la presencia de la mujer o la presencia del otro, ¿no? Del alter ego, ¿no? Que obviamente, generalmente es obviamente la mujer, ¿no? Bien, entonces, siguiendo el razonamiento de Tomás aquí no dice que el mal es el simple no ser, sino que es la privación, que es distinto. Porque hay muchas cosas que nosotros no somos y muchas cosas que nosotros no tenemos. No tenemos plumas, por ejemplo, ¿no? Si nadie sufre por no tener plumas. No somos anfibios, pero sí sufrimos por perder el oído o por perder la fuerza física, ¿no? Con el paso de los años. Tampoco sufrimos por no tener ojos en la nuca. Hay un libro titulado Argumentos Ateos, publicado por la Eudeva, ¿no? La editorial de la Universidad de Buenos Aires. Argumentos Ateos, ¿no? Se llama el libro. Bueno, y uno de los argumentos es que si Dios hubiese creado al hombre, el hombre tendría ojos en la nuca. Claro, para ver, o sea, para no tener que darnos vuelta, para ver, no doblar el cuello, en fin, sería mejor, obviamente, tener dos ojos en la frente, o sea, en el rostro, dos en la nuca y quizá alguno al costado, ¿no? Como no sé, como las luces de guiño, en fin. Son tonterías, ¿no? Estos argumentos ateos, en
fin, sería mejor, pero no es esencial. Lo importante es ver, ¿no? Es decir, Tomás trata acerca de esto, ¿no? Dice que el cuerpo humano está destinado a sostener el alma racional. Por eso no se trata de que sea perfectísimo, sino que sea capaz de darle un sustento físico, orgánico, a la mente. Bien. Pero bueno, nadie sufre, repito, por no tener ojos en la nuca, pero sí por no ver, ¿no? Es decir, el mal es la privación del bien conveniente. Ahora bien, la ceguera, volvamos, ¿es o no es? Si decimos que es, entonces, repito, tiene que ser una cosa. Bien, aquí Tomás nos recuerda algo de enorme importancia en la filosofía primera, ¿no? En la ontología, en la metafísica, que es el significado del verbo ser, ¿no? Porque uno dice, el unicornio es un caballo blanco con un cuerno en la frente, ¿sí? Bien. Bien, está bien. El unicornio es un caballo blanco, etc. Ahora yo, ¿el unicornio es? Y no, porque acá el término es, ¿no? Ser, se refiere a la existencia real. En cambio, cuando digo el unicornio es un caballo, estoy usando el verbo ser en un sentido gramatical, lógico, ¿no? Es decir, el ser, dice Tomás, puede significar dos cosas que son distintas, muy distintas. Puede significar el ente, ¿no? El unicornio es, no, a menos que yo sepa, no. El unicornio es un caballo blanco, sí, etcétera. Claro, porque aquí en el segundo caso el ser, el es, ¿no? Entre comillas, está señalando la verdad de una proposición. Sí, en efecto, el unicornio, según la mitología, es un caballo blanco, etcétera, ¿no? O sea, no estamos diciendo lisa y llanamente que es el unicornio, que existe, ¿no? Esta distinción es muy importante, y era muy importante, y sigue siendo muy importante porque, curiosamente, algunos filósofos, de los que nosotros llamamos grandes filósofos, se han descuidado en este punto, no distinguiendo el sentido lógico del sentido metafísico, ¿no? Real, del verbo ser. Bien. Voy a terminar con una también última reflexión. Este tema después quizás podamos continuar, ¿no? Es decir, el mal existe y la pregunta es, bueno, ¿y Dios, ¿no? Dios, el Padre nuestro, no podría haber creado las cosas de tal forma que no existiera en ellas el mal, ¿no? Es una buena pregunta, porque claro, no, podemos preguntarnos, ¿no? Quizás hasta quejarnos, interpelar a la sabiduría divina, ¿no? Como lo ha hecho Job, con imprudencia obviamente, pero bueno, desahogarnos por lo menos, ¿no? ¿No podrían las cosas haber sido de otra forma, un poco al menos mejor? No digo perfectas, ¿no? Porque solo Dios es perfecto, pero tan imperfectas. Bueno, aquí Tomás responde con diversos argumentos, pero hay uno que personalmente yo prefiero y dice así, leo de la Suma Teológica: la misma naturaleza de las cosas lleva consigo el que puedan fallar, y de hecho a veces fallan, ¿no? Es decir, que las cosas fallan, así lisa y llanamente. Aunque fuesen mejores o más perfectas, también fallarían, porque está en la naturaleza del ser creado el fallar, ¿no? Evidentemente, cuanto más perfecta es una cosa, menos falla, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy los motores de los autos, ¿no? del siglo XXI fallan mucho menos que los motores de los años 60, ¿no? El Falcon o el Renault 12, ¿no? Que se rompían. Siempre estábamos ahí con el mecánico, o sea, fallan menos, ¿no? Pero siguen fallando. O sea, al motor de una Ferrari también falla. Todo falla. O sea, cuanto más perfecta es una realidad, menos falla, pero falla.
un gran músico puede ejecutar una pieza en forma perfecta, pero también falla. También fallan los matemáticos, ¿no? O sea, a mayor experiencia en la ciencia, menos errores, pero fallan, ¿no? Yo juego ajedrez y aún a veces veo partidas de grandes maestros, hombres que hace 30, 40, 50 años se dedican al ajedrez, que conocen de memoria todos los movimientos que se podrían hacer y sin embargo pierden. ¿Por qué? Porque fallan. Aunque prestemos mucha atención a los más mínimos detalles, fallamos, ¿no? Fallamos. La mente no puede no cansarse. Tarde o temprano va a fallar, ¿no? Hasta los santos cometen imprudencias, ¿no? Los doctores y padres de la iglesia, que eran unidos a Dios, y muy cuidadosos, también sostuvieron opiniones erróneas. El mismo Santo Tomás de Aquino algunas veces parece apurarse en algunas conclusiones, ¿no? Los héroes también manifiestan debilidad. O sea, la misma naturaleza de las cosas lleva consigo el que puedan fallar. Tomás habla de la posibilidad y de hecho a veces fallan, ¿no? Esta es una razón general por la cual nosotros podemos afirmar, ¿no?, que la razón, la causa en definitiva de la presencia del mal en el universo, ¿no?, y en el hombre en particular, cuya raíz es el libre albedrío, ¿no? Hablamos de los males morales, está precisamente en la naturaleza de las cosas, o mejor dicho, en la naturaleza del ser creado, ¿no? Bien, o sea, la pregunta es, ¿podría haber Dios creado el mundo un poco más perfecto o mucho más perfecto? Sí, podría. Hubiese fallado sin lugar a dudas. Bueno, con esto termino. Espero que haya sido de su utilidad. Si fue, le voy a pedir que pongan el like, se suscriban, lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.